Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en el canal revisamos una moneda de plata de principios del siglo XX, de 1928, que conmemora una batalla épica, una batalla que dio lugar a la creación de un nuevo reino, el Reino de Portugal. Comenzamos. Como os decía, hoy hablaremos de la batalla de Eurique. Esta batalla está envuelta en un halo de misterio y mucho de lo que os voy a contar no son más que leyendas, pero aún así fue una batalla muy importante. Antes de comenzar, os pongo en contexto. Alrededor del año 1139, que es cuando tuvo lugar la batalla de Eurique, no existía el Reino de Portugal como tal. Portugal era un condado, el condado portucalensis, que pertenecía al Reino de León. Este condado estaba a cargo del conde Alfonso Enríquez, el futuro Alfonso I de Portugal. Alfonso era hijo de doña Teresa, que era la medio hermana de doña Urraca, de la reina Urraca, de la que fue reina de León. Y en ese momento, doña Urraca era la madre de Alfonso VII, que era el rey de León en esas fechas. Es decir, la reina doña Urraca tenía una medio hermana, Teresa, cuyo hijo era el conde de Portugal, Alfonso Enríquez, y al mismo tiempo Alfonso VII de León era hijo de doña Urraca, o sea, que Alfonso Enríquez y Alfonso VII eran primos o medio primos. Bien, la mitad sur de la península estaba bajo el dominio musulmán y Alfonso VII luchaba por mantener su territorio y por ampliar sus fronteras hacia el sur. Y de igual forma el conde de Portugal, don Alfonso. Aquí hay varios relatos que cuentan el comienzo de la batalla, pero de forma diferente. Lo que yo os voy a contar aparece en la crónica de los godos. Lo que se cuenta aquí es que don Alfonso hizo una incursión en tierras almorávides y luego, mientras se retiraba, fue interceptado por un ejército considerable con la intención de aplastar a su ejército y recuperar el botín que habían tomado los portugueses. Así que Alfonso se encuentra con un enorme ejército bajo el mando de, supuestamente, el gobernador almorávide de Córdoba, cuyo nombre para mí es impronunciable, pero todos lo conocemos o es conocido como el rey Ismar. Según estas crónicas, Ismar esperó hasta que Enríquez entrara en territorio musulmán y después envió sistemáticamente sus tropas desde 5 ciudades diferentes, desde Sevilla, desde Badajoz, desde Elvas, desde Évora y desde Bella. Así que probablemente los 5 reyes moros a los que venció don Alfonso según la leyenda serían no reyes en sí, sino los líderes de las guarniciones de cada una de estas ciudades, porque fijaos que eran 5 ciudades, 5 ejércitos. El caso es que la batalla la pintan como una de esas batallas épicas donde los buenos, en este caso los portugueses, están en clara inferioridad numérica, pero aún así consiguen vencer. La leyenda cuenta que don Alfonso tuvo una visión de Jesucristo y de los ángeles antes de la batalla, garantizándole la victoria contra los moros con la frase "in hoc signo vinces". ¿Os suena, no? Pero esto parece pues que fue escrito más tarde y además es muy poco creíble porque es que es calcado a lo que se narra de la batalla del Puente Milvio, donde Constantino el Grande luchaba contra Magencio. En esta batalla se supone, los escritos dicen que Dios se le habría aparecido a Constantino diciendo justamente lo mismo, in hoc signo vinces, es decir, con esta señal o bajo este símbolo, bajo esta señal, vencerás. El caso es que esta famosa frase marcó el imaginario portugués de una manera total, hasta el punto de que se encuentra en muchas de las monedas portuguesas. Y ahora pasamos a la otra parte de la leyenda, porque esta batalla está llena de mitos y leyendas. Y en esta otra parte entran en juego unos caballeros que seguramente os sonarán, los caballeros templarios. La leyenda cuenta que don Alfonso, al verse en inferioridad numérica en la batalla,
pide auxilio a los templarios y cuando ya estaban al borde de perder la batalla, estos llegaron en su auxilio venciendo al ejército almorávide. Esto a mí me recuerda a la batalla que se libra en El Señor de los Anillos, aquella donde Aragorn está a punto de perder y de repente aparecen los refuerzos comandados por el mago Gandalf. Pero bueno, en fin, después de este friki momento, a ver, no se sabe si realmente esto fue así, si don Alfonso pidió auxilio a los templarios o no, pero lo que sí se sabe es que en esa batalla don Alfonso iba acompañado de un hombre de confianza cuyo nombre era Waldim Pais, y después de la batalla Alfonso nombra caballero a este Waldim. Tras esta batalla, Waldim se va a Palestina durante 5 años militando en la Orden del Temple y a su vuelta es nombrado Gran Maestre de la Orden en Portugal. Waldim fue un personaje importante en la Orden de los Caballeros Templarios porque fundó el Castillo de Tomar y el Convento de Cristo allí en Portugal, además de participar en otras batallas contra los almohades. Lo cierto es que los templarios, la Orden del Temple, participó en el nacimiento de Portugal y siguieron participando también después en la reconquista hacia el sur. Además, Portugal se convirtió en el refugio de la orden cuando esta fue exterminada, el famoso 13 de octubre. El rey de Portugal, Dom Dinis, transformó la Orden del Temple en la Orden de los Caballeros de Cristo en Portugal. Así que la Orden de los Caballeros de Cristo no son más que los Caballeros Templarios, pero en Portugal. Y estos caballeros heredaron todas las posesiones de los templarios cuando los templarios desaparecieron. Así que la Orden del Temple continuó, aunque fue exterminada, fue desaparecida, continuó en Portugal bajo el nombre de la Orden de los Caballeros de Cristo. Y fijaos que la cruz que nos encontramos en las monedas portuguesas, la cruz de la Orden de Cristo, pues no es más que una evolución de la cruz templaria. Bueno, volviendo a la batalla, una vez derrotado el rey Ismar, Alfonso pues se proclama rey de Portugal, pasaría a ser Alfonso I, y ya sabéis, la primera dinastía portuguesa, la dinastía alfonsina. Bueno, pues se proclama rey de Portugal, secundado por nobles portugueses, pero no sería rey oficialmente hasta 1143. Cuando con el Tratado de Zamora, Alfonso VII de León lo reconoce como rey, con la condición de que sea un rey vasallo del Reino de León. Y así es como nace un nuevo reino, el Reino de Portugal. Y esta moneda pues conmemora justamente esto, la batalla que dio lugar al nacimiento de este precioso país al que adoro, que es Portugal. Hablemos ahora de la moneda. Lo primero que llama la atención aquí en el anverso es que el escudo que tenemos en medio, el escudo coronado, no es el de Portugal. Bueno, esto tiene su explicación, ya que esto es el escudo de armas del conde de Portugal, es decir, de don Alfonso Enríquez antes de ser Alfonso I de Portugal. Bueno, pues en el anverso ya veis que tenemos este escudo flanqueado por el valor facial, 10 escudos. Y en la leyenda podemos leer con letras muy medievales, República Portuguesa. Debajo del escudo tenemos la fecha, 1928. Ahí tenéis el canto, veis que es un canto normal, un canto estriado. Y en el reverso, fijaos qué imagen tan bonita. En el reverso lo que tenemos es a don Alfonso Enríquez subido encima de su caballo, llevando su armadura de combate. Veis que se ve que es una cota de malla, lleva la espada en una mano, el escudo en la otra, este casco tan característico de esa época, y la leyenda que dice conmemoración da batalla de Urique, conmemoración de la batalla de Urique 1139. Bueno, esta imagen a mí me parece una imagen hermosísima. Es una moneda de un tamaño mediano,
tiene un diámetro de 30 milímetros y un peso de 12,5 gramos. Y es una moneda de plata 835 milésimas. Y aunque es una moneda conmemorativa, fue una moneda circulante. Esta moneda se acuñó solo en el año 1928 y se acuñaron 200.000 ejemplares. Es una moneda bastante barata y la podemos encontrar en una calidad buena o muy buena a partir de 20 euros. Por mi parte nada más, espero que hayáis disfrutado tanto de la historia de la batalla de Urique como de esta moneda y espero veros en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.